Hola gente de YouTube, aquí Creatbast presenta una teoría de Wattpad. La teoría no es mía, todo crédito a sus respectivos creadores. El link del creador de Wattpad estará en la descripción. Sin más, empecemos. Ahora mismo Gary estaba en un barco de ida hacia Pueblo Paleta. Estuvo unos días más en Isla Pomelo viendo el pueblo y de paso sacó a sus Pokémon para que se distraigan. Gary iba de ida a Pueblo Paleta a prepararse ya que irá a la región Johto a competir en la Liga Pokémon. Ya habló con Lance para anunciar su retiro como campeón de Kanto, ya que habló con él sobre que no quería estancarse en una sola región y explorar el mundo y ver nuevos Pokémon. Al llegar a Pueblo Paleta, Gary fue a su casa para prepararse para su viaje, alistó todo y cuando salió al patio trasero, que era enorme, ya que ahí vivirían sus Pokémon de ahora en adelante. Aunque pensó en comprar una isla privada con el dinero que ganó en la Liga Pokémon y también por algunos comerciales que hizo por ser el nuevo campeón. Pero eso será después, ya que todavía caben muchos Pokémon en su rancho. Al salir al patio trasero vio a Florinda regando las flores que habían y al ver a Gary corrió hacia él y le dio un beso apasionado. Es bueno verte de nuevo, Gary, dijo Florinda sonriendo y con un sonrojo. Lo mismo digo, Linda, ¿cómo has estado? Dijo Gary agarrándola por la cintura. He estado bien, pero no es lo mismo sin ti, dijo Florinda haciendo pucheros. Bueno, eso lo podemos solucionar, dijo Gary agarrándole una nalga, haciendo sonrojar a Florinda. Pero de repente escuchamos unas pisadas que venían dentro de la casa y salieron Daisy, Violet y Lily, que al ver a Gary corrieron hacia él y lo abrazaron. Gary quedó aplastado en los pechos de las bellas hermanas y también Florinda quedó aplastada. Al tranquilizarse, las chicas le dieron un beso cariñoso a Gary. Gary liberó a sus Pokémon para que tomen aire fresco y él se fue a pasar tiempo con sus novias. Gyarados necesitaba un lago, así que Steelix, Diperior, Golem y otros Pokémon tipo tierra ayudaron a hacer un hueco enorme. Blastoise, Gyarados, los Kabutops y otros Pokémon de agua usaron hidrobomba y llenaron el hueco en 30 minutos. Mientras que Gary pasaba tiempo con sus novias, no sabía que sus Pokémon se las ingenian para estar más cómodos en su rancho. También visitó a Delia, que estaba sola en su casa, y Gary disfrutó de una hermosa mujer madura. Al día siguiente Gary estaba de ida al laboratorio de su abuelo, o el profesor Oak como era mejor conocido. Gary se había despedido en la mañana de sus novias, aunque ellas se veían reacias a dejarlo ir, tuvieron que hacerlo, pero ya estando a 100 metros vio como una enorme carpa como la de un circo cubría todo el laboratorio de su abuelo y corrió tan rápido que en 6 segundos llegó al laboratorio. Persian, sal, dijo Gary y su Persian salió. Desgarra esta carpa, Linda, dijo Gary. Persian de un movimiento de su pata hizo un enorme corte y mandó a volar la carpa. Gary vio que los del equipo Rocket estaban robando los Pokémon del laboratorio Oak. Linda, usa Impact Trueno, pero hazlo suave, no queremos matarlos, dijo Gary y su Persian usó trueno a baja potencia para no matar a esos payasos. El equipo Rocket estuvieron gritando siendo electrocutados, pero Meowth no gritaba, solo temblaba por la electricidad, más bien veía fijamente a la Persian de Gary. Y se hizo una explosión donde el equipo Rocket salió volando gritando: el equipo Rocket ha sido vencido otra vez. Linda, desata a todos, dijo Gary. Persian cortó las cuerdas con sus garras. ¿Estás bien, abuelo?, dijo Gary. Sí, Gary, muchas gracias, veo que tu Persian está más fuerte que nunca, dijo el profesor Oak. Sí, Persian se esfuerza por mejorar, dijo Gary sonriendo, y Persian frotaba su cabeza con la pierna de Gary. Gary, he ganado la Liga Naranja, y tengo un trofeo, así que estamos igualados, dijo Ash con desafío. Pues qué bien por ti, Ash, dijo Gary sin interés haciendo enojar a Ash. Te desafío a una batalla Pokémon, ¿o acaso me tienes miedo?, dijo Ash intentando su última opción. No gracias, Ash, dijo Gary y miró a su abuelo. Abuelo, venía para decirte que iré a la región Johto a competir a la Liga Pokémon, dijo Gary sorprendiendo a todos. Sí, ya me lo habías comentado, pero ¿qué pasa con tu título de campeón?, dijo el profesor Oak. Ya hablé con Lance sobre eso y le devolveré el título de campeón, además de que lo mío no es estar en un solo lugar, dijo Gary. Bueno, te deseo suerte, Gary, aunque creo que no la necesitas, dijo el profesor Oak. Gracias, abuelo, hazme un favor y pasa de vez en cuando por mi rancho para ver a mis Pokémon, abuelo. Adiós, dijo Gary caminando hacia su próximo destino. Gary, al salir de Pueblo Paleta, se encontró con el equipo Rocket, donde Meowth le pidió de rodillas si podía hablar con su Persian hembra, y Gary asintió ya que sabía de la relación que compartían ambos, ya que su Persian era una de las razones por la cual Meowth habla. Gary hizo el cambio de Pokémon mediante su Pokédex ya que no estaba llevando a Persian y sacó a su linda Persian, que al ver a Meowth se sorprendió. Ambos hablaron un rato, donde terminaron en buenos términos ya que solo eran amigos. Ahora Meowth se veía más contento que nunca. Gary estaba de ida hacia la región Johto, iba volando en su Pidgeot, que era enorme ya que creció bastante gracias a su entrenamiento duro y comida rica y saludable. Gary llevaba los siguientes Pokémon: Infernape, Electivire,
Pidgeot. Solo iba a traer a Infernape y Electivire, pero Pidgeot le ayudaría a llegar a Johto, ya después lo mandaría a su rancho en la noche. Cuando Gary estaba acampando cerca de un lago vio algo brillando, se acercó al lago y pudo ver claramente a Suicune. Suicune volteó para mirarlo, pegó un salto al aire y se desvaneció. Una persona normal pensaría que era una ilusión, pero Gary no era una persona normal, pudo sentir con su aura que Suicune solo usó su velocidad. Fin del capítulo. Time skip. Gary llegó sin problemas a Johto y ahora se dirigía al pueblo cercano para comprar comida para su viaje y para cocinar para sus Pokémon. Al preguntar a las personas de qué ciudad era, le dijeron que era Ciudad Primavera o Ciudad New Bark. Por lo que le dijo la enfermera Joy de esta ciudad, que al ver su Pokédex se quedó helada ya que conocía el nombre de Gary debido a que era el ex campeón de canto, pero Gary le dijo que no haga ruido, ella aceptó pero le pidió un autógrafo y una foto, cosa que Gary aceptó encantado ya que aprovechó eso para coquetear y de paso relajarse un poco de su largo viaje, cosa que terminó con Gary y la enfermera Joy despertando por la mañana en una cama. La enfermera Joy le dijo que el gimnasio más cercano está en Ciudad Violeta o Ciudad Malva. Espero y en el camino a Ciudad Violeta encuentre a unos de los Pokémon que me interesan, pensó Gary sonriendo de lado. Gary pasó por los bosques donde habitaban los Pinsir y Heracross, pero no le llamó la atención ninguno de ellos, así que se pasó de largo, aunque sí se llevó mucha savia para sus Pokémon, en especial para su Butterfree. Los Heracross encantados le dieron ya que ellos son pacíficos. Ahora estaba pasando por un bosque donde se encontró con un Donphan. Gary solo lo ignoró y pasó de largo ya que no le interesaba, pero no todo fue aburrido ya que se encontró con una linda chica donde tuvieron un buen encuentro que terminó con Gary y la llamada Roselle en una cama. Lamentablemente hay pocas probabilidades de volverse a encontrar, cosa que dejó a Gary con un mal sabor de boca, pero no podía hacer nada, ya que Roselle no se iría de este bosque donde vivía desde niña. Al día siguiente Gary estaba caminando de la mano con Roselle y faltaba poco para salir del bosque. Sé que es estúpido, pero me gustas, dijo Roselle mientras seguían caminando. Ella lo despidió con una hermosa sonrisa y un bonito sonrojo en las mejillas. Gary ya más adelante casi tropezó con algo, ya que iba distraído y al fijarse bien se encontró con un huevo raro, por así decirlo, ya que era de color negro con una franja plateada. Gary conocía a la mayoría de los huevos Pokémon y este no se parecía a ninguno que él conocía. El huevo estaba en una caja de madera que estaba algo dañada, pero no decía ningún nombre, solo decía Owen. Gary, después de pensar un rato, solo se le ocurrió que unos cazadores Pokémon pasaron por aquí. Levantó el huevo y lo envolvió con una pequeña manta para cubrir el huevo. Espero y seas un Pokémon interesante y no una pérdida de tiempo, dijo Gary con el ceño fruncido ya que no quería que salga algo como un Rattata o un Ekans, eso sería decepcionante. Un momento, porque soy tan idiota y no le pregunto al sistema si puede identificar el huevo, pensó Gary y se sintió un idiota. Sistema, escanea el huevo y dame toda la información, dijo Gary en su mente. Escaneando, el huevo está en un buen estado, pertenece a la especie de los Tiranitar, el género es macho, falta poco para que el huevo eclosione, según los cálculos del sistema el huevo eclosionará en unos 5 días, respondió el sistema con voz robótica. Gracias por la información, sistema, dijo Gary. Ya puedes salir, Gengar, sé que estás aquí, dijo Gary y se escuchó una risa divertida justo debajo de él y unos ojos rojos se vieron en la sombra de Gary. ¿Qué haré contigo? Está bien, puedes quedarte conmigo pero no causes problemas ni te hagas ver, dijo Gary sabiendo que a Gengar, en especial a Alakazam, ya que aunque se llevaban bien, por alguna razón Gengar le gusta gastarle bromas a Alakazam, Infernape y Electivire. Gengar solo se rió por la expresión de Gary, pero sacó algo de su dimensión oscura, era una Pokébola y la abrió y de ahí salió un Togepi que al ver a Gary saltó hacia él llorando y resfregó su cara con la de Gary. ¿Qué pasó, Gengar? Dijo Gary que estaba calmando a una Togepi llorosa. Gengar le dijo por telepatía que Togepi lloraba desde que Gary se fue de casa, así que Gengar gustosamente se ofreció a traer a Togepi, pese que Alakazam podría teletransportarse donde Gary, aunque Gengar persuadió a todos ya que quería estar junto a Gary. Está bien, te traeré conmigo en mi viaje, dijo Gary. Togepi sonrió y comenzó a mover sus manitas feliz, pero de repente comenzó a brillar y Gary abrió los ojos con sorpresa ya que no esperaba que Togepi evolucionara. Al dejar de brillar se vio a la ahora Togetic que medio alrededor de 0,70 metros de altura.
Togetic comenzó a flotar alrededor de Gary mientras reía contenta. Te ves más radiante que nunca, Togetic, dijo Gary. Togetic abrazó a Gary, pero Gary notó algo raro, y es que Gengar miraba con curiosidad el huevo del Larvitar. Quiero que me informes si notas algo más, Gengar, dijo Gary. Gengar asintió mostrando una enorme sonrisa que para otros resultaría aterradora, pero para Gary ya es algo normal ver esa enorme sonrisa de Gengar. Bueno, es hora de seguir con el viaje, dijo Gary, que caminó hacia su primer gimnasio, que era en Ciudad Violeta. Fin del capítulo.